Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7 de la mañana con 10 minutos, con 11 minutos ya, 7 de la mañana con 11 minutos. Gracias a nuestra amable audiencia por la sintonía, por los saludos, por los mensajes, por las críticas que también permiten retroalimentarnos con el pensamiento de muchos de ustedes respecto de la información que generamos y también de nuestros comentarios en este espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. El señor ingeniero Marcelo Cabrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, tiene la gentileza de atendernos telemáticamente. ¿Cómo le va, ministro? Bienvenido, buen día. Buenos días, Fabricio, un gusto inmenso en saludarle. Indudablemente en estar en su noticiero es un privilegio, de tal manera que a sus órdenes siempre un saludo muy afectuoso a su directa audiencia y dispuesto pues a contestar los requerimientos que usted tenga, mi querido Fabricio. Gracias, ministro Marcelo Cabrera, por siempre su disposición a conversar con este espacio de noticias. Empecemos por hacer un análisis sobre la situación vial y particularicemos algunos casos. Ejemplo, ¿qué pasa en este momento con la carretera Cuenca-Molleturo-Naranjal, que ha estado enfrentando dificultades? ¿Cuál es la situación hoy de esa vía que conecta la costa ecuatoriana y la provincia del Guayas con la provincia de Azuay? ¿Cómo está la situación de esa vía, ministro? Fabricio, la forma de actuar del gobierno del encuentro que lo preside Guillermo Lasso siempre ha sido a través del diálogo, a través del encuentro con los actores. Y en ese concepto, desde la firma del contrato, que fue hace aproximadamente 15, 20 días, hemos estado dialogando con los moradores de la parroquia de Molleturo y finalmente, permítame decirle que hemos llegado a un acuerdo para que las obras se inicien ya. Las obras fueron contratadas, Fabricio, luego de una rapidísima acción del ministerio. Aquí debo reconocer la acción de los técnicos. Desde luego, una vez que se suscitaron los eventos del mes de agosto, se contrataron y se hicieron inmediatamente los estudios de la zona, se aprobaron los estudios, se buscó la aprobación de Planifica Ecuador, se encontraron los fondos, a través de un proceso de emergencia se contrató la obra, de tal manera que esta obra se inicia ya. Desde luego, debo decirle, Fabricio, ayer se anunció la reapertura de la vía, pero la reapertura de la vía en función de una variante por la parte baja que se inicia la construcción y que durará aproximadamente un mes. Hasta tanto, tomando las seguridades del caso, esa vía ha sido reabierta a partir del día de ayer a las 15 horas. Pero esta reapertura de la vía garantiza seguridad o hay todavía riesgos que persisten al transitar por esa carretera, ministro Cabrera? Mire, estamos haciendo y lo haremos sin duda todos los esfuerzos, Fabricio, para brindar seguridad a los transeúntes, especialmente a quienes utilizan la carretera con sus vehículos. Desde luego, las obras tienen una duración de 8 meses, pero eso significa, imagínese usted, haciendo una comparación, quitar la montaña de ese punto, de tal manera que por eso se mueven 250,000 metros cúbicos. Pero yendo a su pregunta, vamos a darles toda la seguridad. Se abrirá a ciertas horas del día. Este momento está abierta de 5 de la mañana a 6:30 de la tarde y eventualmente tendrá una nueva programación en cuanto a la apertura de la vía, pero lo fundamental, Fabricio, es eliminar ese problema del kilómetro 49. Correcto, y usted nos ha señalado que hay una planificación que tomaría algunos meses. ¿Está debidamente financiada esa planificación, ministro? Completamente, Fabricio, gracias a la gestión que se hizo y a la apertura, debo reconocer, del señor presidente Guillermo Lasso y sobre todo del señor vicepresidente Alfredo Borrero, que se interesó muchísimo
y se logró el financiamiento en épocas en donde esos recursos no habían en el ministerio ni tampoco habían en la caja fiscal. Estos trabajos tienen un costo aproximado de $8 millones solamente en ese punto, Fabricio. Correcto, ministro. Dejo ese tema de la vía del Austro. Le pregunto, ¿qué pasa con el tramo Quirindé-Esmeraldas, que también ha reportado dificultades? En algún momento yo le planteaba justamente a usted hace algún tiempo esa inquietud. ¿Lograron intervenir o hay una planificación para intervenir el tramo de Quirindé-Esmeraldas? Fabricio, logramos igualmente contratar, mover ciertos recursos y logramos contratar la semana pasada con la empresa pública de la Universidad Vargas Torres de Esmeraldas, de tal manera que las obras arrancaron ya. Yo estuve en Esmeraldas hace 8 días y les he pedido que los puntos más críticos justamente arranquen con ese programa de intervención. Esta es una intervención pequeña, cierto es, porque inmediatamente a esa intervención, Fabricio, viene lo que yo anuncié, la concesión de la vía Quirindé-Esmeraldas, que es lo que estamos trabajando intensamente en estos días. A ver, cuéntenos un poquito ese tema. ¿Van a concesionar ese tramo al sector privado? Definitivamente, Fabricio, la situación económica del país no da para que el país asuma directamente los costos de la reconstrucción de la vía. Lo que se está haciendo ahora es intervenir en 13 puntos críticos de la Quirindé-Esmeraldas. Usted comprenderá que es una intervención puntual, pero ya el mantenimiento completo y sobre todo a largo plazo lo hará el concesionario con una vía de 4 carriles. En eso estamos trabajando. ¿Sería un nuevo trazado o sería el mismo trazado que al momento existe, ministro Cabrera? El mismo trazado, Fabricio, con algunas pequeñas variantes, sin duda, pero estamos trabajando con el mismo trazado, tomando como base. ¿Cuánto más o menos tomaría el proceso de concesión del tramo Quirindé-Esmeraldas, ministro Cabrera? Yo aspiro, Fabricio, que salgamos hasta el primer trimestre del 2022. En ese sentido, yo quiero indicarle que esta vía fue adjudicada en el año 2014. Sin embargo, no se lo llegó a firmar. Hemos estado trabajando con el adjudicatario en la posibilidad de encontrar los acuerdos siempre en defensa de los intereses de los usuarios y del país, de tal manera que yo aspiro que ese intercambio de opiniones y en la búsqueda de consensos podamos llegar a un acuerdo y hasta el mes de marzo suscribir la concesión del tramo desde Santo Domingo, Quirindé, Esmeraldas. La concesión de ese tramo, ministro, permítame hacer un símil, ¿sería algo parecido a lo que ocurre con la carretera panamericana y Panavial? ¿Más o menos así sería la figura? Exactamente, Fabricio. Lo que pretendemos siempre es causarle al erario nacional el mínimo aporte posible. Usted sabe la situación fiscal del país como periodista profesional e investigador que lo es, de tal manera que en ese marco estamos trabajando. Correcto. Ministro Cabrera, varios de nuestros oyentes, de nuestros internautas también, porque estamos transmitiendo igualmente por plataformas digitales, nuestro programa es de radio, pero también se transmite tanto por Facebook Live cuanto por nuestro canal de YouTube, están pendientes de este diálogo con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera. Recibo un mensaje de mi colega y amigo Felipe Pesantes, que me escribe desde El Oro, y me pide que le pregunte acerca de la carretera Machala-Guayaquil. ¿Qué va a pasar con esa vía que tiene algunos tramos que son muy complejos? ¿Hay alguna planificación para la vía que enlaza Guayaquil con Machala, ministro Cabrera? Mire, es uno de las concesiones más complicadas que nos tocó heredar, mi querido Fabricio. El tramo Huaquillas-Río 7 fue entregado a la empresa Consur, en donde era parte Fopeca. Recuerde usted los ríos de Fopeca.
de tal manera que hemos tratado mediante un sinnúmero de reuniones en la ciudad de Machala, en recorridos, incluso con el propio concesionario, de reactivar este proceso. Hacemos todos los esfuerzos a través de finanzas para que la deuda que está pendiente se lo cancele, porque hay una deuda, Fabricio, pendiente desde hace aproximadamente 5 años con Consum. De tal manera que hemos estado en ese proceso y yo aspiro, Fabricio, que esto se aclare definitivamente entre la primera o segunda semana del mes de enero. Le hemos pedido al concesionario que intervenga ya con más maquinaria en la vía. Me refiero a este tramo, porque el otro tramo, desde Tenguel a Naranjal, lo tiene acá a cargo de Estoiza Crespo, y en ese tramo no hay dificultades, además de las técnicas que ya se están solventando. Acá hay problemas de deudas pendientes que usted comprenderá que siempre con los problemas fiscales tenemos que pues buscar la forma de solventarla. Acá tengo otro mensaje, ¿no? Me dicen una de nuestras oyentes, gratamente sorprendidos antes de Navidad que vinimos por la vía Aloac-Manta, realmente bastante buena, la parte de Flavio Alfaro, La Crespa, reparada en su mayoría, igual ciertas partes por Chone, pero la vía Rocafuerte tiene muchos problemas. No sé si usted tiene en este momento una valoración de esta vía de Manabí. Sí, Fabricio, estamos pues con un proyecto también de concesión ahí, en donde se incluiría la Manta Coliza y esta vía que usted lo indica. Recuerde usted que la Manta Coliza quedó inconclusa luego de que se contratara con algún, que no viene al caso mencionarle, pero este contratista fracasó en su intento de terminar la obra, dejó la obra inconclusa y nos tocó, perdone, yo no me gusta quejarme, pero nos tocó nuevamente heredar problemas que son complicados y con la consecuencia más grave, Fabricio, no podemos ni siquiera cobrar las garantías de esa obra. Es decir, aquí hay 22 millones casi en garantías que no podemos cobrar por la confabulación. Y así aquí permítame denunciar al país la confabulación que existe entre ciertos personajes que no dan paso a devolver el dinero que es del Estado. ¿Y allí qué se puede hacer, ministro? Hacemos todo lo que podemos, Fabricio, ante la Corte, ante los jueces, pero siempre nos buscan un nuevo argumento y mientras esos recursos no retornen al erario nacional, no podemos contratar la Manta Coliza que cuesta aproximadamente 30 millones. Usted comprenderá que con los 22, los 8 son muy fáciles de conseguir, de tal manera que se incluiría, si en caso no podemos cobrar los 22 millones, en la concesión, la vía hacia Rocafuerte que usted acaba de mencionar. Ministro Marcelo Cabrera, ¿qué pasa con el tramo entre Payatanga y Cumandá? Que justamente hay unos pedazos de la carretera que están realmente muy malos y ya son algunos años. ¿Qué pasa con esa carretera? Fabricio, el 5 o 6 de enero, lanzamos el proceso de contratación de la vía Payatanga Bucay, que es la que usted acaba de indicar. Esta vía tiene financiamiento CAP, tiene incluida la fiscalización, un monto referencial de 26 millones y aspiro que en el transcurso de 2-3 meses podamos adjudicar esta vía. Era mi deseo adjudicar mucho más antes, Fabricio, lamentablemente. También cuando uno ingresa a una institución encuentra confabulaciones internas. Imagínese usted, cuando la vía estaba a punto de adjudicarse, a alguno de los técnicos se le ocurrió decir
que se habían olvidado incluir ciertos puntos de la vía y por eso el proceso fue echado abajo. De tal manera que tenemos que reiniciarlo y este proceso, bajo mi vigilancia personal, inicia el 5 o 6 de enero. ¿Ese proceso implicaría una intervención por parte del ministerio o igualmente se prevé la participación del sector privado por la vía de la concesión? No, Fabricio, tiene financiamiento CAF. Este es del préstamo CAF que tiene un monto aproximado de 142, 143 millones que está adjudicado al gobierno nacional y cuyos fondos los opera el EMETO. Correcto, ministro. Dejemos el tema vial. Obviamente hay otras carreteras que van a merecer su atención. Quiero dejar el tema vial en honor al tiempo y también preguntarle sobre los temas de conectividad aérea. ¿Cómo está la situación de la conectividad aérea en el Ecuador, ministro Cabrera? Hemos hecho todos los esfuerzos, Fabricio. Desde que ingresamos al ministerio hemos buscado conectar al país internamente. Recuerde usted que se lanzaron o se reiniciaron los vuelos a Cuenca, a Loja, a Manta. Estamos en este momento tratando también de pues lanzar vuelos hacia Santa Rosa, hacia Esmeraldas, entre otros. Siempre hemos buscado, lamentablemente ya no tenemos la aerolínea nacional que nos distinguía, recuerde usted, pero hemos buscado de todas las formas, a través de las aerolíneas que operan en el Ecuador, el dar servicio a las ciudades del país. Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho es positivo, sin embargo, falta muchísimo. Por ejemplo, no hay conexión con Esmeraldas, no hay conexión con Macas todavía, no hay conexión con El Oro, pero esos procesos avanzan. Estamos dando también cabida a nuevas aerolíneas, estamos dando incentivos. Firmamos hace poquísimos días a los aeropuertos del país para que se dé una mayor competitividad en todos los sectores del país. Internacionalmente, Fabricio, hemos abierto vuelos hacia Nueva York, hacia España y otros países del mundo, siempre buscando que el país esté conectado por todos los medios en la vía aérea. Ministro, pero en este momento, digamos, hay aeropuertos que están subutilizados, donde no hay prácticamente operación. Entiendo que el aeropuerto de Santa Rosa, por ejemplo, no tiene operación. Entiendo que el aeropuerto de Esmeraldas tampoco tiene operación, por mencionar dos ejemplos. ¿Qué pasa con esos aeropuertos? ¿Están recibiendo algún tipo de mantenimiento? ¿Están ahí abandonados? ¿Qué pasa con los aeropuertos que no están operando? Fabricio, ciertamente hay dificultades, yo reconozco, pero estamos en procesos de buscar la participación de los gobiernos locales. Por ejemplo, en Santa Rosa nos ha pedido el gobierno provincial del Oro, bienvenido, nosotros le ayudamos en todo el proceso para que el gobierno provincial del Oro opere el aeropuerto de Santa Rosa. Y así por el estilo. Hay otros pedidos de diferentes alcaldes, de diferentes prefectos con esa finalidad. Y en ese ámbito, Fabricio, estamos trabajando. Ministro Marcelo Cabrera, ¿cómo usted evalúa la apertura de la frontera hace pocos días, el paso por el puente internacional de Rumichaca y entiendo también por el puente sobre el río San Miguel que enlaza Sucumbíos con Putumayo, en el caso de Rumichaca, Carchi con Nariño? ¿Cómo evaluamos justamente la apertura de las fronteras en el lado norte? Y quisiera saber qué pasa en el lado sur, en cambio, del país con Perú. Fabricio, me olvidé de decirle en su pregunta anterior que uno de los éxitos, perdóneme decirlo, yo siempre estoy para servir al país y es nuestra obligación además hacerlo, pero déjeme decirle que las firmas que conseguimos hace poquísimo tiempo en el programa de cielos abiertos con Estados Unidos, con Kuwait, con Chile, con República Dominicana, entre otros, nos va a permitir el próximo año
la llegada de nuevas aerolíneas al país, lo cual significará, y aquí sí es importante, significará una mayor competencia y una mejor ventaja para el usuario de las aerolíneas que ya operen en el 2022 en el país. Permítame decirlo, fue una de las gestiones mejor llevadas y que resultó verdaderamente un éxito en este mes de diciembre. Contestando su pregunta, Fabricio, veníamos trabajando con la señora ministra de Colombia en sendas reuniones en Bogotá y en Quito, pues con la finalidad de aperturar la frontera. Llegamos a un acuerdo, firmamos un acuerdo para el tema de carga pesada y lo hicimos como efectivamente usted señala. En lo que respecta a lo nuestro, es un éxito hasta el momento la gestión en lo que nos hemos propuesto, de tal manera que debo yo especialmente agradecer a los dos presidentes, tanto Guillermo Lasso como Iván Duque, que dieron paso a lo que nos compete a nosotros, el transporte, Fabricio. Pero le preguntaba, ¿y con Perú? Con Perú no hemos operado todavía en ese ámbito, pero entiendo que se está trabajando igualmente en la frontera sur, Fabricio. Ministro Cabrera, ¿qué pasó con el ferrocarril? El ferrocarril que, digamos, la empresa de ferrocarriles del Ecuador fue dispuesta a su liquidación en el gobierno anterior del presidente Lenín Moreno, pero entiendo que en el actual gobierno se buscaba de alguna manera una suerte de rehabilitación para justamente retomar la utilización del ferrocarril con fines de transporte y también con fines turísticos. ¿Cómo está el tema del ferrocarril? ¿Hay chance o no de suspender el proceso de liquidación o reformular ese proceso, ministro? Fabricio, estamos a punto de firmar las escrituras. Entiendo que entre hoy y mañana firmamos las escrituras ya de transferencia del ferrocarril hacia el MTOP y inmediatamente con el auxilio ya hemos pedido el asesoramiento a uno de los organismos internacionales que opera en el Ecuador, Banco Mundial precisamente, o de la CAF o el BID, con la finalidad de que nos asesoren en el proceso de preparación de las bases para convocar a la concesión del ferrocarril. Yo aspiro, Fabricio, y quiera Dios que no me equivoque, el segundo semestre del 2022 estaremos lanzando la concesión. La idea es de que pues empresas que han mostrado su interés de Rusia, de los Estados Unidos, de Perú, de México, de España, puedan competir en una lid absolutamente abierta para pues reconstruir el ferrocarril ecuatoriano, que es uno de los objetivos fundamentales del gobierno de Guillermo Lasso. Quiero indicarle a usted, Fabricio, que la idea es tener un ferrocarril de transporte de carga y pasajeros. Esa es la idea. Inicialmente, pues tratar de llevar adelante la línea que teníamos históricamente, esa línea desde la frontera norte hacia el sur, y desde luego también hay interés para construir nuevas líneas, como por ejemplo de carga en la zona desde Ibarra hasta San Lorenzo, y también en el sur, desde Zamora hasta Puerto Bolívar, para llevar y sacar los minerales que en esas zonas se explotan, Fabricio. Ministro, solamente para precisar, entonces, ¿la liquidación se suspendería o qué pasaría? La liquidación va porque va, Fabricio, estamos terminando este momento. Nosotros aspiramos en una primera fase suscribirla ya en estos días. Desde luego queda pendiente aún un tema muy sensible y que a mí me preocupa muchísimo, que es el tema humano, que sería pues a buscar que el gobierno nacional nos garantice esos recursos
que son de fundamental importancia para este personal que ha dado su vida en función del ferrocarril ecuatoriano. Correcto, ministro. Y cierro esta entrevista solamente preguntándole y retomando el tema vial a propósito de una inquietud que acabo de recibir. El funcionamiento de los peajes en la carretera que enlaza Santo Domingo con la provincia de Los Ríos, peajes que han sido materia de polémica porque, digamos, había sectores de la transportación fundamentalmente que se oponían a pagar por un servicio que todavía no reciben. Entiendo que el argumento es que esos recursos recaudados en el peaje sirvan para financiar la ampliación de la carretera que enlaza Santo Domingo con el cantón Buenafé, en la provincia de Los Ríos. Pero, ¿cómo está operando ese funcionamiento de los dos peajes, ministro Cabrera? Fabricio, en persona he tenido sendas reuniones con todos los actores sociales, asambleístas, autoridades, tanto en Santo Domingo como en Buenafé. Hemos encontrado soluciones. El concesionario se ha comprometido con las autoridades locales a ejecutar nuevas obras que no estaban comprometidas en el contrato. Me refiero a accesos a parroquias, etcétera, etcétera, de tal manera que en base a ello se ha llegado a un acuerdo tanto en la provincia de Los Ríos cuanto en la provincia de Santo Domingo. Yo creo que ese tramo, estimado Fabricio, está solventado y desde luego el primer peaje está funcionando, el segundo está en construcción y más bien, este momento estamos trabajando ya intensamente por adjudicar el segundo tramo en la provincia de Los Ríos, que es el tramo de Buenafé-Juján. Eso significaría que la provincia de Los Ríos va a quedar con una vía de lujo desde prácticamente que lo atraviesa en su totalidad. Ojalá que estos anuncios se puedan concretar, ministro. Usted ha hecho algunos anuncios en este espacio, algunos que se podrían concretar en el primer trimestre del 2022. Ojalá que así sea y que funcione la planificación que usted nos ha presentado. Ministro Cabrera, valoro su gentileza en atendernos, que tenga una buena mañana y obviamente un buen cierre del año y que en 2022 todo sea prosperidad en su entorno. Un abrazo, ministro Cabrera, buen día. Buen día, Fabricio. Quiero aprovechar los últimos segundos para desear a usted, a su medio de comunicación, a quienes nos escuchan, a su directa audiencia, un feliz año 2022. Esperemos y tenga la seguridad de ecuatorianos que pondremos todo nuestro esfuerzo. Trabajaremos en función de país, sobre todo con la ética, con la calidad humana, con el servicio público que siempre nos ha caracterizado. Un abrazo, Fabricio. Feliz año 2022. Lo propio para usted, ministro. Gracias al ingeniero Marcelo Cabrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, conversando aquí en A Primera Hora sobre los temas viales, conectividad aérea, el tema de ferrocarril. Algunos anuncios, veamos cómo evolucionan justamente las concreciones que ha generado a partir de esos anuncios el ministro Cabrera. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.